bastante buena. Vamos a tratar de salir de aquí porque esto es, no se imaginan. Miren esta locura. Les admito que es un chale en el tráfico. Vine a una de las mezquitas más famosas aquí en Amán, en Jordania, que es la mezquita del rey Abdullah I. Hola, saludos, gente buena. Los saludo desde un país maravilloso que tenía muchísimas ganas de conocer, que es el país de Jordania. Aquí me encuentro en su capital y voy a estar recorriendo muchas de sus ciudades y muchas de sus atracciones. En este video van a conocer todo lo que es la ciudad de Amán, sus sitios más importantes, sus sitios históricos. Amán, la capital de Jordania, es una ciudad que respira historia y modernidad al mismo tiempo. Extendiéndose sobre 7 colinas, su paisaje urbano combina ruinas antiguas, mezquitas centenarias y avenidas repletas de vida. Desde el aire se distingue por sus tonos dorados, por ese mar de construcciones que parecen fundirse con el desierto. Cada rincón guarda una historia. Los romanos, los omeyas y los árabes dejaron huellas que hoy se mezclan con cafeterías modernas, arte callejero y una juventud que impulsa el cambio. Caminar por Amán es viajar entre épocas, un contraste entre lo ancestral y lo contemporáneo. Aquí el sonido del llamado a la oración se mezcla con el bullicio del tráfico y la calidez de su gente. Amán no es solo la capital política de Jordania, es también su corazón cultural. Comencé este recorrido por uno de los sitios más emblemáticos de aquí de Amán, que es la ciudadela de Jabal al-Khalat. Es uno de los sitios históricos más importantes de Jordania, ubicada en una colonia en el centro de Amán. Ofrece vistas espectaculares como estas que visualizan detrás de mí de toda la ciudad. Fue habitada por distintas civilizaciones romanos, bizantinos y omeyas. Entre sus ruinas más destacadas están el templo de Hércules del siglo II después de Cristo, el palacio de Omeya del siglo VIII y una iglesia bizantina con restos de columnas y mosaicos. El Museo Arqueológico de Jordania con piezas que van desde la prehistoria hasta la era islámica. Es un lugar perfecto para capturar historia, arquitectura y paisajes impresionantes de Amán. Cuando vengas, tienes que visitarlo. Aquí les presento todo lo que es la ciudadela de Jabal al-Khalat. En lo más alto de la capital se alza la ciudadela de Amán, un mirador natural que domina toda la ciudad. Este lugar ha sido habitado por civilizaciones durante más de 3000 años. Cananeos, romanos, bizantinos y árabes dejaron su huella en cada piedra. Entre sus ruinas se eleva el templo de Hércules, símbolo del poder romano, con columnas que resisten el paso del tiempo y enmarcan uno de los atardeceres más bellos de Jordania. Muy cerca se encuentra el Palacio Omeya, testigo de esplendor islámico temprano, con cúpulas restauradas que evocan la grandeza de aquella época. Desde aquí, Amán se despliega en silencio, un océano de casas color de arena que parecen extenderse sin fin. La ciudadela no es solo un sitio arqueológico, es el punto donde la historia de Jordania se encuentra con el presente, recordando que toda la ciudad moderna se sostiene sobre ecos del pasado. Quizás hayas visto estas ruinas en muchos cómics, en muchas películas, porque este es el famoso templo de Hércules. Durante el siglo II después de Cristo, la ciudad de Amán se llamaba Filadelfia y formaba parte del Imperio Romano. En esa época los romanos construyeron templos dedicados a sus dioses en ciudades importantes del imperio. El templo de Hércules fue construido bajo el mandato del emperador Marco Aurelio, 161 al 180 después de Cristo, como símbolo de poder y religión. Hércules era un héroe muy venerado por la fuerza y coraje, y levantarle un templo en este punto alto de la ciudad mostraba la presencia romana y su influencia cultural en la región.
Esta iglesia bizantina en la ciudad de Amán fue construida entre los siglos V y VI después de Cristo, cuando Amán, entonces llamada Filadelfia, formaba parte del Imperio Bizantino, la parte oriental del antiguo Imperio Romano. En ese tiempo el cristianismo ya era la religión oficial del imperio y comenzaron a levantarse iglesias por todo el territorio, incluyendo esta colina sagrada, que hoy en día se conserva en muy buenas condiciones. Esto es lo que me apasiona de hacer estos viajes, estar aquí, al lado de esta iglesia bizantina que fue construida pocos años después de Cristo. Quizás por estas tierras, porque sí tuvo que caminar el emperador Marco Aurelio y otros personajes más de la historia que ni me imagino. Eso es lo que me encanta de visitar estos lugares llenos de historia, llenos de tantas cosas que es impresionante. Miren esto por dentro, wow, cómo se conserva, impresionante. En el corazón de la ciudadela de Amán se encuentran dos joyas que resumen siglos de historia, la iglesia bizantina y el templo de Hércules. La iglesia, construida en el siglo VI, muestra los restos de un pasado cristiano temprano. Aún se distinguen los mosaicos que decoraban el suelo y las columnas que sostenían su estructura, testigos silenciosos de una época donde fue marcada por el ritmo de la vida. A pocos metros se alza la majestuosa columna del templo de Hércules, levantado por los romanos en honor al héroe mitológico. Aunque gran parte del templo ha desaparecido, su imponente escala sigue transmitiendo poder y grandeza. El visitante puede sentir cómo las eras se entrelazan. Roma y el bizantino y el mundo árabe conviven en el mismo horizonte. En un solo vistazo, la ciudadela revela la esencia de Amán, una ciudad construida sobre cimientos de la historia. Bueno, gente buena, este es el centro de Amán, una locura. La gente maneja mejor que en el Cairo, pero hay muchísimo tráfico. También es que son las 5 de la tarde, asumo que es la hora pico. Desde el centro de Amán, las calles se estrechan entre colinas y edificios color de arena. El sonido de los autos y los vendedores se mezcla con el aroma del café árabe y el pan recién horneado. Al avanzar, el bullicio se abre paso hasta revelar una joya del pasado, el Teatro Romano, imponente y perfectamente conservado, entre la vida moderna de la ciudad como el puente entre siglos. Este sitio que ven detrás de mí es el famoso Teatro Romano de Amán, que fue construido en el siglo II después de Cristo, durante el reinado del emperador Antonio Pío. Este imponente teatro tenía capacidad para 6.000 personas. Fue tallado en la ladera de una colina, orientado al norte para proteger al público del sol. Está ubicado en pleno centro de Amán, en el corazón del entretenimiento de la antigua ciudad romana, Filadelfia. Yo no sé qué está pasando aquí, creo que es el Eid, el fin del Ramadán, pero esto es un tumulto de personas, de jóvenes, aquí en el Teatro Romano, que de verdad es un challenge impresionante. Bueno, gente buena, vamos a tratar de salir de aquí porque esto es, no se imaginan. Miren esta locura. Caminar por las calles del centro de Amán es mezclarse con su cultura. Es un bullicio, una multitud, pero que tiene una magia única. Caminar por sus calles es sentir su esencia viva de este gran país. Tratando que no nos atropellen aquí, gente buena. Bueno, Amán me ha parecido una ciudad muy tranquila, súper organizada, hasta que vine al centro. Lo que pasa es que hoy es el fin del Ramadán, el Eid, y es como el 1 de enero de cualquier otro país. Y está todo el mundo en la calle celebrando con sus mejores ropas, con sus mejores vestidos, con sus mejores ropas. Pero les admito que es un challenge el tráfico.
Pero esto es parte de la experiencia de disfrutar la visita a otros países. No todo es historia, no todo es cultura, también hay que conocer las costumbres locales de cada ciudad. What's up, my friend? Conducir por Amán es recorrer una ciudad de colinas infinitas y calles que suben y bajan como las olas de piedra. A cada giro aparecen mercados, mezquitas, cafés y muros cubiertos de grafiti que cuentan historias modernas. El tráfico es caótico, pero tiene su propio ritmo, bocinas, risas y motos que serpentean entre autos. Desde el parabrisas la ciudad revela su mezcla única de tradición y energía contemporánea. Amán no se mira, se vive en movimiento, con una vista puesta en el horizonte dorado que la rodea. Hice una parada aquí en Amán, en un centro comercial, para comer algo y a su vez seleccioné un shawarma de carne. La comida jordana me dijeron que era muy buena y lo certifico al 100%. Súper divino, con un refresco local 0 calorías, para engañarme yo mismo. Y el shawarma tiene un costo de $6 americanos. Una de las comidas típicas de aquí y súper sabroso. Estoy en un centro comercial que es uno de los más bonitos. Ahorita les voy a mostrar unas pequeñas vistas cómo es y posteriormente seguimos conociendo Amán. Amán también tiene su parte moderna, su desarrollo, centros comerciales llenos de tiendas donde puedes obtener cualquier tipo de souvenir, cualquier tipo de prenda. Amán es una ciudad costosa, muy elevada en los precios, pero es algo que vas a disfrutar. Ir a un centro comercial y conducir por sus calles es estar dentro de la cultura jordana. Esto que visualizan aquí es todo el centro de Amán. Se puede decir que es una zona de clase media, donde hay tiendas, residencias, y es bastante organizada, bastante limpia. Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención de Amán, que todas sus calles están completamente ordenadas. Comparado con otros países del Medio Oriente, Amán es una ciudad que es muy organizada. Viene una de las mezquitas más famosas aquí en Amán, en Jordania, que es la mezquita del rey Abdullah I, que fue construida en 1982 y 1989, como homenaje al rey Abdullah I, fundador de Jordania. Su cúpula azul, que les acabo de mostrar, turquesa, es uno de los símbolos más reconocidos de Amán. Puede albergar a más de 7.000 fieles y representa un puente entre la tradición islámica y la arquitectura moderna. A diferencia de muchas otras mezquitas en la región, esta permite el acceso a no musulmanes a ciertas áreas, lo que la convierte en un punto de encuentro cultural y espiritual para visitantes de todo el mundo. Cuando vengas a Amán, es un sitio que tienes que visitar, la mezquita del rey Abdallah I. Y esta es la famosa mezquita del rey Abdallah I. Es un spot visualmente impactante que está cargado de simbolismo. Un icono visual que se ve a kilómetros de distancia desde todo Amán. Más allá de su arquitectura, las mezquitas reflejan la identidad religiosa y cultural de Jordania. Aquí el Islam convive con otras creencias en un ambiente de respeto y tolerancia. Durante el llamado a la oración, la ciudad se detiene por un instante, recordando su conexión con la fe. En los barrios antiguos, los cafés se llenan de conversaciones sobre familia, historia y religión, mostrando que Amán es la espiritualidad donde se reza y también se comparte.
Este es uno de los salones privados. El señor está abriéndome todas las puertas. La verdad que es maravilloso. Una de las cosas interesantes de la mezquita, que al lado está una iglesia católica. Primera vez que veo esto. Aquí está la mezquita del rey Abdalá I y aquí está una iglesia católica. En Jordania también se practica el cristianismo, aunque predomina la religión musulmana. Amán es una ciudad donde la fe forma parte del pulso diario. Entre sus calles se levantan mezquitas que no solo son lugares de oración, sino también centros de encuentro y vida comunitaria. La más imponente es la mezquita del rey Abdullah I, con su gran cúpula azul visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Su arquitectura combina elegancia moderna con símbolos islámicos tradicionales. Al entrar, el silencio y la luz natural crean un ambiente de respeto profundo. Es un espacio que invita a la reflexión, abierto tanto a locales como a visitantes curiosos por comprender la esencia espiritual del pueblo jordano. Estoy en el aeropuerto internacional de Amán, de Jordania, después de haber visitado esta maravillosa ciudad, después de haber vivido experiencias maravillosas. Amán es una ciudad súper organizada, es una ciudad muy limpia, es una ciudad que conserva esa tradición histórica, esa tradición cultural y a su vez hace un mix con la modernización. Es una ciudad extremadamente limpia, su gente es muy cálida, muy amable. Solamente sí quiero dejar algo muy claro, es una ciudad sumamente costosa. Jordania en general es un país muy pero muy costoso, sus precios son sumamente elevados, tanto para comer, tanto para shopping. Las reservaciones en hoteles sí son decentes, pero todo lo que es comida, shopping o cualquier cosa que vayas a comprar es sumamente costoso. Parece mentira porque ni los otros países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, donde he estado, en Omán, posteriormente en Egipto, son países que deberían ser más costosos y son sumamente económicos. Jordania es un país muy costoso, no sé si es porque alberga una de las 7 maravillas modernas del mundo, que es Petra, pero estuve en varias ciudades visitando y los precios son bastante altos. Pero eso compensa todas las maravillas que tú vas a vivir aquí. Es un país que tienes que visitar. Amán específicamente es una ciudad encantadora, una ciudad muy moderna. Puedes rentar un vehículo para ahorrarte los servicios de taxi y Uber, que son bastante costosos. De resto, es un país encantador, es una ciudad maravillosa. Espero que puedan disfrutar este video, que les haya gustado, mostrarles cada rincón, los sitios más icónicos de Amán, como es su hermosa vista, su ciudadela, su mezquita, que es muy conocida y muy emblemática. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal y a su vez activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Saludos, nos vemos en el próximo. Shukran.